Buen día a todos, deseándoles una exitosa semana y en esta oportunidad voy a explicar el taller número 5 de matemáticas, geometría y estadística, el cual es el taller con el que cerramos el segundo periodo. Durante todo este periodo hemos visto el tema de fracciones y en esta oportunidad vamos a hablar de fracciones homogéneas y heterogéneas porque en estos momentos vamos a empezar a hacer operaciones con esas fracciones. Operaciones como suma, resta, multiplicación o división. En el tema de geometría, hemos estado trabajando alrededor de mediciones porque hemos visto el perímetro, que es la suma de todos los lados de una figura, y en esta oportunidad vamos a ver el área de esas figuras, al menos de figuras rectangulares o de 4 lados. Y por último, vamos a ver la moda y la mediana, que es un repaso de temas que ya hemos visto. Entonces, recordarles de nuevo, tener muy en cuenta la nota con que se inicia cada taller y que tiene que ver con el proceso de lectura de estos talleres. Leerlos atenta y completamente cada taller. Subrayar las ideas principales. Buscar las palabras desconocidas del taller. No empiecen a buscar palabras de cualquier lado porque no tiene sentido. Lo importante es buscar las palabras desconocidas que vean en el taller, porque a veces aparecen términos que ni siquiera tienen que ver con el taller o con los temas que se están viendo. Entonces, la idea es palabras desconocidas que encuentren en el taller. Si todas las palabras las conocen, mucho mejor, pero si hay palabras desconocidas que sean del taller. Copiar las ideas principales en el cuaderno y recuerden, todas las actividades deben estar evidenciadas en el cuaderno. Si ven que alguna actividad es más fácil hacerla en la guía, la recortan y la pegan en el cuaderno bien presentada. Entonces vamos a dar inicio al taller con las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Y este es un tema bien importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comparar fracciones de acuerdo al denominador. Recuerden que el denominador es el número de abajo de la fracción y además es la parte que nos indica, el número que nos indica en cuántas partes debo dividir la fracción. Recuerden que este tema busca comparar denominadores entre distintas fracciones. Entonces, ¿cuáles denominadores? Por ejemplo, aquí tenemos 2 tercios y 8 tercios. Como tienen el mismo denominador, el número 3, esas dos fracciones se conocen como fracciones homogéneas. Fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador, que es el número 3. Es decir, se parten en las unidades en la misma cantidad de partes. Y acá las tenemos representadas. 2 tercios y 8 tercios. Y entonces, cuando son fracciones que no tienen el mismo denominador, estas fracciones se llaman heterogéneas. Heterogéneas, ¿por qué? Porque el denominador es distinto. El denominador que nos indica en cuántas partes se parte la unidad es distinto. Es decir, las unidades se parten de distinta manera. Entonces, vemos por ejemplo aquí 5 cuartos y 2 séptimos. Vemos que el denominador de las dos fracciones es distinto, 4 y 7. En el anterior caso, cuando eran fracciones homogéneas, el
denominador era 3 en ambos casos. Pero cuando son fracciones heterogéneas, entonces el denominador va a ser distinto. Y esto nos va a ayudar a clasificar cómo es que vamos a hacer las operaciones de suma, de resta, de multiplicación, de división. Bueno, de suma y de resta esencialmente. La multiplicación y la división no se ven afectadas por el denominador. Entonces, sabiendo que las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador y las heterogéneas son las que tienen denominador distinto, entonces vamos a empezar a hacer operaciones. Vamos a empezar en esta oportunidad a hacer operaciones con fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque como tienen el mismo denominador, son más sencillas de sumar. El procedimiento es mucho más sencillo. En cambio, en las fracciones heterogéneas, como se estarían sumando cosas distintas, hay que hacer un paso más para poder sumarlas. Pero tampoco es complicado, es un paso más que veremos en el siguiente taller. Entonces, vamos a sumar ahora 2 tercios y 8 tercios. ¿Cómo se hace? Como son cosas de la misma naturaleza, recordemos que cuando estábamos por allá en primero, segundo, siempre nos decían, no podemos sumar peras con manzanas, hay que sumar cosas que sean iguales. Entonces no podemos sumar vacas con bananos o personas con objetos porque no nos va a dar un buen resultado. Vamos a sumar cosas que sean iguales. Y como los 2 tercios y 8 tercios son del mismo tamaño porque el denominador es igual, entonces podemos sumarlas. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, contando, como lo hacíamos antes en la primaria, como lo hemos hecho. Entonces vamos a empezar a contar acá las partes. Entonces acá por este lado de 2 tercios tenemos 1 y 2 pedazos, lo que significa 2 tercios. Y seguimos contando. 3 pedazos, 4 pedazos, 5 pedazos, 6, 7, 8, 9 y en total tenemos 10 pedazos. Es decir, 2 tercios más 8 tercios nos da 10 tercios. Pero si miramos, esta suma se puede descomponer un poco más. ¿Por qué? El denominador se va a mantener igual, siempre va a quedar en tercios en esta situación. Y entonces vamos a ver que 2 tercios más 8 tercios es lo mismo que tener 2 más 8, esta suma sobre 3. Aquí la estoy señalando. 2 más 8 sobre 3. Y entonces después, ¿qué hacemos? Después lo que vamos a hacer es sumar 2 más 8. 2 más 8 es igual a 10 y queda 10 sobre 3. Ese es el procedimiento. Sumar, contar los pedacitos y mantener el mismo denominador. El denominador no va a cambiar. Recuerden, el denominador no cambia. Se mantiene igual. 2 tercios, 8 tercios, igual 10 tercios. Pero bueno, si podemos hacer sumas, y es así de fácil, también podemos hacer restas. Pero recordemos que las restas en nuestra situación se puede hacer, se le puede quitar a un número más grande. Recordemos que, por ejemplo, se puede hacer 7 menos 5, pero por el momento nosotros no podemos hacer 5 menos 7. Entonces hay que volver a recordar el orden de las fracciones. Y recordar el orden de las fracciones en esencia es preguntarnos por cuál es la fracción más grande. Entonces, entre 2 tercios y 8 tercios, ¿cuál es la fracción más grande?
¿Se acuerdan de ese procedimiento para saber cuál es la fracción más grande? Entonces, miremos inicialmente aquí el dibujo. Podemos ver que en el dibujo 8 tercios es muchísimo más grande que 2 tercios. Pero ahora recordemos que esto se puede hacer solo con números, con una multiplicación en cruz. Y entonces voy a multiplicar 2 por 3 a este lado y voy a multiplicar 3 por 8 al otro lado. 2 por 3 nos da 6 y 6 es mucho más pequeño que 24. Como 24 es más grande que 6, entonces significa que 2 tercios es más pequeño que 8 octavos. Es decir, que le vamos a restar 2 tercios a 8 tercios. Es decir, 8 tercios menos 2 tercios, acordándonos de que la resta mantiene un orden, sea con números naturales, 100 menos 95, o sea con fracciones, 8 tercios menos 2 tercios. Y recordemos otra vez, si a 8 tercios le quito 2 pedazos, ¿cuántos pedazos nos va a quedar? Nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos va a quedar 6 tercios. Y entonces volvemos a nuestras fracciones con números nomás. 8 tercios menos 2 tercios es igual a tener 8 menos 2 sobre 3. Y 8 menos 2 es igual a 6 sobre 3. Como tienen el mismo denominador, solamente nos queda restar las partes del numerador. Y entonces recordemos que la suma y la resta de fracciones homogéneas es muy sencilla. Acordémonos que en esta oportunidad estamos haciendo operaciones con fracciones homogéneas. Y entonces aprovecho esta oportunidad para explicar inmediatamente las actividades. Lo que es el punto 1 y el punto 2, el punto 3 y el punto 4 son de este tema de matemáticas. Echémosle un repaso. En el primer punto vamos a hacer un mapa conceptual y este es un control de lectura de lo que hemos visto tanto en el taller anterior como en este taller. Entonces vamos a hacer un mapa conceptual en el que vamos a ubicar los tipos de fracciones trabajadas hasta el momento, porque el taller anterior también, porque hay fracciones propias, fracciones impropias, fracciones equivalentes, fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Entonces van a hacer un mapa conceptual que presente este tipo de fracciones y pueden ubicar un ejemplo. En el segundo punto, escribir primero qué fracción representa cada dibujo. Entonces, por ejemplo, acá en el punto A tenemos que esta fracción representa 4 séptimos y la otra fracción representa 7 séptimos. ¿Estas dos fracciones son homogéneas o heterogéneas? En la segunda parte, recuerden que si se presenta más de una unidad, esta fracción de acá es una fracción impropia. Y el reto es que ustedes digan qué fracción es esta de acá de este lado y qué fracción es esta de este lado. Ya les ayudé con el primer punto. Queda el segundo punto para que lo resuelvan. Ahora, en el tercer punto, van a escribir si las fracciones son homogéneas o heterogéneas. Entonces recuerden, para saber si una fracción es homogénea o heterogénea, los denominadores o son iguales o son distintos. Si las fracciones son homogéneas, es decir, que el denominador es igual en ambas fracciones, entonces las van a sumar. 3 quintos y 6 cuartos es una fracción heterogénea, pero 2 octavos y 16 octavos es una fracción homogénea.
Entonces, como son homogéneas estas dos fracciones, voy a sumarlas. ¿Cuánto da 2 octavos más 16 octavos? Y por último, en el cuarto punto están dos parejas de fracciones homogéneas. Como son homogéneas, puedo restarlas. Entonces, el reto acá es que hagan estas dos restas. Recordando siempre el orden de las fracciones. ¿Cuál de estas dos fracciones es más grande? ¿Y cuál de estas dos fracciones es más grande? ¿Y a cuál le puedo restar? En estos momentos nos dirigimos a la sección de geometría. La sección de geometría incluye área de rectángulos. El área de los rectángulos y de los cuadrados es muy sencilla porque es retomar la actividad que algunos hicieron de medir la base, el largo y el ancho. Muchos, en vez de hallar el perímetro, lo único que hicieron fue hallar largo y ancho, base y altura. Y el área de un rectángulo significa multiplicar la base por la altura. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, el terreno 1 y el terreno 2. ¿Cómo hallar el área de estas dos figuras? Multiplicamos la base de este terreno por la altura. Entonces, como mide 10 metros por 60 metros, multiplicamos 10 por 60, lo cual nos va a dar 600. Y esa es el área del terreno. Recordarles que las áreas se miden en metros cuadrados. Asimismo, en el terreno 2, base por altura, 20 por 50. Y luego de hacer esta multiplicación, hallaremos el área en metros cuadrados. Recordar siempre que son metros cuadrados el resultado del área, o centímetros cuadrados, o hectámetros cuadrados, o decámetros cuadrados. Recuerden siempre que el área da una unidad al cuadrado. Y este tema es ligero de resolver. Es multiplicar base por altura. La actividad sobre el área la vamos a hallar. La actividad de geometría la vamos a hallar en el punto 5 y el punto 6. En el punto 5, hallar el área de la vivienda y de la ganadería. Recuerden, base 15 hectómetros por 11 hectómetros y la ganadería 34 por 11. Recuerden que en este caso nos dará el resultado en hectómetros cuadrados. Y en el sexto punto vamos a construir tres rectángulos que tengan de área 30 centímetros cuadrados. ¿Por qué se pueden hacer tres rectángulos de 30 centímetros cuadrados y que tengan forma distinta? Porque recuerden que se puede hacer un rectángulo de 5 por 6, otro de 10 por 3 y otro de 15 por 2. Finalmente, vamos a trabajar en estadística. En estadística solamente vamos a hacer un punto y ya les voy a explicar por qué. En estadística vamos a trabajar moda y mediana. La moda es un tema muy sencillo, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la moda en la música, entonces podemos decir que lo que más le gusta a los jóvenes es determinado tipo de música, el rock, el reggaetón, la salsa, la bachata, etc. Entonces, la moda es lo que más es la información que más se repite, lo que más se gusta. Y entonces, ¿cómo podemos verlo? Por ejemplo, en la tabla de frecuencias, ¿cuál es la edad más frecuente? ¿O cuál es la moda en la edad? Entonces podemos ver que la edad que más se repite es 11 años.
Entonces, la moda en este equipo es 11 años. Y entonces la moda es lo que más se ve. Y podemos verlo, por ejemplo, en un gráfico de barras. La moda está representado por la barra más alta o la barra más larga. Y entonces, por ejemplo, vemos que la cantidad de niñas por curso, en este ejemplo, la moda sería 16 niñas del grado quinto. Pero también tenemos otro aspecto que es el de la mediana. La mediana es el dato de la mitad. Pero ¿cómo podemos saber cuál es el dato de la mitad? Pues el dato de la mitad lo podemos saber ubicando la información de las gráficas en una tabla. Y entonces vamos a ubicarla, vamos a escribirlo en una tabla de frecuencias, como se llama esto. Grado primero tiene 12 niñas, grado segundo 13, tercero 15, cuarto 14 y quinto 16. Ya, esa fue la primera parte. Ubicar la información en una tabla. Luego vamos a organizar esa información de menor a mayor cantidad. Entonces vamos a ver que en primero quedan 12, en segundo quedan 13 y aquí cambiamos cuarto y tercero porque en cuarto hay 14, en tercero hay 15 y en quinto hay 16. Como acá hay 5 cursos, una cantidad impar de datos, escogemos el dato de la mitad, que sería el curso cuarto con 14 estudiantes, niñas. Como son 14 estudiantes niñas, entonces podemos decir que la mediana de la gráfica es 14 niñas del curso cuarto. Es decir, que ese dato de la mitad nos da un punto de referencia. Y ese punto de referencia es que en la primaria pueden haber o menos de 14 niñas, como en primero y segundo, o más de 14 niñas, como en tercero y quinto. Pero este es el ejemplo sencillo porque hay una cantidad impar de información. Pero también puede haber una cantidad par de información. Y vamos a ver el siguiente ejemplo con la tabla de países que han sido sede de los Juegos Olímpicos con la fecha respectiva y cuántos países han participado en esos Juegos Olímpicos. Entonces, por ejemplo, en los Olímpicos de México de 1968 se realizaron en Ciudad de México. La fecha fue entre el 12 y el 27 de octubre del 68 y participaron 112 países. Entonces, la pregunta es, hallar la mediana según el número de países, es decir, según la última columna de esta tabla. Entonces, vamos a hallar la mediana. Vamos primero que todo a organizar los datos de la tabla del más pequeño al más grande. Y aquí lo tenemos. Están los países, todos los países. Entonces, Australia, la Unión Soviética, Italia, Canadá, Japón, México, Alemania Occidental, Estados Unidos, Corea del Sur, España, Estados Unidos y Australia. Y lo vamos a organizar de la cantidad de más pequeños. Recuerden que ya no está organizado por fechas, sino por la cantidad de países participantes. Entonces el más pequeño fue 67 y va creciendo 81, 83, 92, 93, 112, 122, 140, 160, 171, 197 y 199. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a contar cuántos países hay o cuántos datos hay. Y aquí vamos a tener 5 por este lado, 6. En total hay 12 datos, es decir, 12 olímpicos. Y esto es una cantidad par de información. Como es una cantidad par de información, vamos a coger los datos de la mitad. El dato 6 y el dato 7.
que los tengo acá, que son de México en el 68 y de Alemania Occidental en el 72. ¿Y qué vamos a hacer con estos dos datos? Con 112 y con 122. Estos dos datos, como son los datos de la mitad, lo que vamos a hacer es sumarlos. Y 112 más 122 nos da 234. Y a 234 lo vamos a dividir en 2. Y luego de dividirlo en 2, 234 dividido en 2 nos va a dar 117. Y 117 va a ser nuestra mediana. Como 117 es nuestra mediana, en ese conjunto de datos que era par, recuerden, eran 12 países, 12 Juegos Olímpicos, entonces podemos decir en conclusión que nuestro punto central, nuestro punto de referencia es el que del número de países participantes en los Olímpicos entre 1956 y el año 2000 es de 117 países que asisten a los Juegos. Es decir, puede que en algunos mundiales hayan ido menos de 117 países o en otros mundiales pudieron haber ido más de 117 países. Entonces la mediana es importante porque nos da un punto de referencia para saber cuánto más o cuánto menos se pasan los datos de ese punto de referencia. En este caso, cuántos países más asistieron de 117 o cuántos países menos de 117 asistieron a los mundiales. Finalmente, referente a este tema, vamos a encontrar solamente el punto 7, que es que presentamos la estatura de 10 personas y nos van a preguntar cuál es la moda y cuál es la mediana. Entonces, de nuevo, vamos a presentar, vamos a elaborar una tabla de frecuencias. Y en esa tabla de frecuencias vamos a organizar la información de la cantidad de personas que tienen 164 centímetros de altura, 161 centímetros, 166 centímetros, 167, 168 y 169. Luego de presentar esa información en la tabla, vamos a identificar cuál es la altura que más se repite. ¿Será 164 centímetros? ¿Será 169 centímetros? A partir del conteo que ustedes hagan, lo van a indicar. Y luego van a hacer el proceso, como se ejemplificó en el taller, de la mediana. Ubicada la información en la tabla, la van a organizar de la menor cantidad a la mayor cantidad de personas, no de centímetros, de personas. Y luego de organizarla, van a ubicar el dato de la mitad, si resulta un número impar de información. Si resulta un número impar de información, entonces coge los dos datos de la mitad, el 4 y el 5, el 2 y el 3, o el 3 y el 4. Y esos dos datos los suman y los dividen por 2. Y ese resultado va a ser la mediana. Dos aspectos más para terminar. La evaluación consiste en elaborar un audio. En este momento, no videos, solo un audio. Máximo 2 minutos. Después de los 2 minutos empiezo a descontar. La idea es ser muy claros, precisos con lo que quieren decir. Así que preparen ese audio para que no supere los 2 minutos. Y como este es el último taller del segundo periodo, vamos a realizar la autoevaluación. Recuerden escribir su nombre, su curso. Si no la pueden imprimir, pueden escribirla en el cuaderno y enviar evidencia.
Y a cada afirmación le van a poner la nota que consideran. Son 10 afirmaciones. Esta autoevaluación ya se había hecho en el primer periodo, entonces recuerden el grado de notas. Entonces 5 sería excelente, 4 sobresaliente, 3 aceptable, 2 insuficiente y 1 deficiente. Observaciones, si tienen algún comentario, alguna recomendación, una sugerencia, una queja, con respeto, la pueden anotar ahí o me la pueden comentar. Ustedes saben que siempre estoy abierto a los comentarios, entonces quedo atento y les deseo muchos éxitos en la elaboración de estos trabajos y durante el tiempo de la pandemia. Un saludo y feliz semana.